Método de Cross, análisis de marcos sin desplazamiento lateral. Les habla el profesor Johnny Aponte del curso Análisis Estructural para el IUT Dr. Federico Rivero Palacio, Venezuela. Ahí tienen las direcciones electrónicas. Vamos entonces a abordar pues el método de Cross ya visto para ahora analizar marcos, en este caso sin desplazamiento lateral. Entonces, como introducción, es un método de análisis estructural para marcos, pórticos planos estáticamente indeterminados, desarrollado por Hardy Cross y que permite el cálculo de estructuras hiperestáticas mediante repeticiones que converge hacia la solución correcta, es decir, un proceso iterativo. En este caso se sigue el mismo procedimiento que el usado para vigas. Los invito a ver los videos anteriores o los videos correspondientes al método de Cross de viga, donde la estructura no tendrá la posibilidad de desplazarse si está apropiadamente restringido, si la carga y la geometría es simétrica. Y por supuesto, la clave de resolución de este tipo de problemas es que solo se admite rotaciones en las juntas, ¿okay? Podemos observar una estructura como la que tenemos acá, hiperestática, par de estructuras hiperestáticas, y bajo ciertas condiciones lo único que permitimos es que roten la junta. ¿Estamos claros? Por ejemplo, en A, veamos cómo rotan las juntas, existen deformadas en los elementos estructurales, ¿sí? En este caso, definido de esta manera, diríamos que las barras tienen longitudes o áreas infinitas. ¿Por qué? Porque axialmente no serán ni acortadas ni alargadas, ¿okay? Podemos ver entonces también una estructura sin desplazamiento lateral. Por supuesto, esto no va a poder alargarse, no va a poder moverse lateralmente. De esta misma forma podemos ver en este caso, bajo estas solicitaciones, bueno, esta estructura va a tener este impedimento de desplazarse a la parte superior por este vínculo y este brazo que está aquí conectado. En este tipo de estructuras, como es totalmente simétrica, fíjense que en términos geométricos es exactamente lo mismo, en términos de cargas también es lo mismo, entonces ella no va a tener la posibilidad de desplazarse. En este caso también podemos observar que el desplazamiento lateral estaría restringido, ¿verdad? De la misma forma que si tenemos un empotramiento, ¿verdad? Porque tendría una deformación debido a la inercia, que si tuviésemos una articulación en la base. Si tenemos una articulación en la base, esto podría rotar, ¿correcto? Al rotar y restringir el movimiento, estamos restringiendo precisamente el desplazamiento lateral. Los conceptos previos, bueno, previamente los discutimos en el método de Cross análisis de vigas. Tenemos suposiciones del método, nos basamos en la ley de Hooke, momentos de empotramiento los determinamos a través de tablas. Se puede utilizar el método área-momento para demostrar cuál cálculo de esos momentos de empotramiento. Suponemos que los nodos son rígidos, es decir, que si el nodo tiene un ángulo de 90 grados, permanecerá a 90 grados. Tendremos el concepto de rigidez rotacional, tendremos el concepto de factor de distribución, esto todo asociado a lo que es el concepto de distribución del método de Cross, que ya lo vimos previamente, y un factor finalmente de transporte para el proceso iterativo. Esto que está aquí es un resumen de los conceptos previos discutidos en el método de Cross de análisis de viga. Les invito a ver dicho video donde desarrollamos cada uno de estos tópicos con más detenimiento. Dicho de otra forma o expresado en otros términos, el método podemos escribirlo como un procedimiento. ¿Y eso es cómo? Bueno, primero determinamos la rigidez de cada elemento estructural. Luego determinamos los factores de distribución y de transporte. Se supone, ¿verdad?, por otro lado, que todos los nodos son rígidos y por lo tanto se determinan los momentos de empotramiento. Perfecto, de acuerdo a las tablas, considerando una convención de signos. Esa convención de signos puede cambiar. Nosotros podemos asumir la que hemos utilizado acá o la podemos invertir. Va a dar el mismo resultado. Se hace girar libremente cada nodo y se distribuye el momento no equilibrado entre todas las barras a través del factor de distribución. Importante acá, porque en el caso de vigas teníamos nada más dos barras conectadas a un nodo. En este caso vamos a tener más de dos barras, podemos tener hasta más de dos barras conectadas a un nodo, ¿okay? En términos de rigidez debemos equilibrar el nodo para determinar cuánto momento se necesita para que el tita o la rotación sea un radiano.
El momento de equilibrio, finalmente, lo multiplicamos por la rigidez relativa y se transporta a los nodos multiplicando por un medio. Es decir, esto es un resumen general del procedimiento para la resolución de un pórtico por el método de Cross para elementos no desplazables. Entonces, vamos a aplicarlo a un ejemplo. Entonces, este será nuestro primer ejemplo. Entonces, para el marco mostrado en la figura, determina los momentos en los extremos de la barra, de cada barra, es decir, cuáles son los momentos que actúan en este problema que, si lo podemos analizar, es un problema hiperestático, es un problema, un marco sin desplazamiento lateral o con desplazamiento restringido, donde A, B hay un empotramiento y en E hay una articulación plana. ¿Sí? Está conformada por los puntos A, B, C, D, E. Hay una fuerza, un sistema de fuerzas externas, una uniforme distribuida de 2000 kilos por metro y una uniforme, una puntual en todo el centro de la barra AC. ¿Okay? Vamos a considerar para este problema, además, la geometría, 9 metros la longitud de las vigas, por decirlo de alguna forma, o de los elementos C, D, D, E, y de las columnas o elementos verticales AC de 6 metros. ¿Okay? Vamos a decir entonces que para este caso el módulo de elasticidad del material es constante. La inercia AC y la inercia BD son iguales, 25 centímetros a la 4, y la inercia DE y la inercia CD son iguales también a 35 centímetros a la 4. ¿Okay? Entonces, en este problema debemos abordar entonces aplicando el método de Cross para determinar los momentos extremos de cada barra. Fíjense que este pórtico no se podrá desplazar lateralmente porque está restringido por esta restricción y esta barra que tenemos aquí de E. Entonces, primer paso, debemos calcular la rigidez de cada miembro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, recordando que el módulo de elasticidad es constante, dijimos que la rigidez era siempre 4E por I sobre L. ¿Sí? Entonces tomamos la longitud de cada una de las barras y la inercia correspondiente y obtenemos los valores que están aquí representados. ¿Okay? Debemos tomar en cuenta que tenemos una simplificación que hacer. ¿Por qué? Porque el extremo de E es un extremo empotrado articulado. Entonces vamos a simplificar el número de iteraciones como afectando por 3/4 la rigidez calculada. ¿Sí? Entonces afectamos 3/4 y con eso vamos a simplificar. ¿Qué simplificamos? Que el momento aquí es 0. Entonces aquí nunca se distribuye. Entonces vamos a olvidarnos de distribuir para acá, sino vamos a hacer el equilibrio justamente aquí afectando esto por 3/4. Les recomiendo ver el video de método de Cross, análisis de vigas, simplificación. ¿Okay? Expusimos esto con más detalle. Entonces acá va a ser 3/4 la rigidez obtenida anteriormente. Y esto nos da un valor de 11,67. Es decir, finalmente tendremos entonces los valores de las rigideces de cada uno de los miembros que nosotros tenemos que analizar. En este caso, por los números eran muy pequeños, se darán cuenta que los números dan 15, 56, 16, si no me equivoco, están multiplicados por 100 para simplificar las cuentas, ¿ok? Para simplificar los números. En términos numéricos es sumar, es multiplicar por arriba y el numerador en el denominador para el cálculo del factor de distribución, ¿ok? O sea, no pasa nada. Luego, paso siguiente, cálculo los factores de distribución. Entonces, los factores de distribución, ¿cómo los vamos a determinar nosotros? Bueno, los factores de distribución nosotros los vamos a determinar sabiendo que será el factor, la rigidez de cada miembro entre la sumatoria de la junta. Fíjense que en C tenemos 2 barras que llegan a C, en D tenemos 3 barras que llegan a D. Entonces tendremos que calcular el factor de distribución como la rigidez del miembro entre la suma de junta. Es decir, la rigidez en C será la suma de la rigidez AC y la rigidez más la rigidez CD. Y la rigidez de la junta D será la rigidez de la barra CD y la rigidez de la barra DE más la rigidez de la barra DB. ¿Okay? Hacemos estas cuentas. Además, vamos a saber que en los empotramientos el factor de distribución es 0. Los empotramientos no distribuyen momento, solo reciben momento. Y la reticulación, el factor de distribución es 1. O sea, todo lo que llega se transmite. Aplicando entonces la expresión factor de distribución, vamos a obtener que en este caso tenemos 0,52 hacia A, de C hacia A, y 0,48 de C hacia D. Igualmente, en el análisis de la junta,
tomando los valores anteriores, bueno, tendremos que 0.35 de DAC, 0.27 de DAE, 0.38 de DAB. Luego vamos a calcular los momentos de empotramiento, suponiendo principalmente que para nosotros el positivo es sentido antihorario, ¿ok? Entonces, si el positivo para nosotros es sentido antihorario, bueno, primero tenemos que ver cuáles son las cargas que nosotros tenemos en nuestro sistema. Si recordamos el problema, tenemos cargas distribuidas uniformemente y esa carga distribuida va aplicada desde C hasta E. Entonces, aplicando la ecuación momento de empotramiento, tendremos entonces los momentos correspondientes. Recuerden que en D, el tramo de E, también hay una carga distribuida uniforme, ¿sí? Y nosotros hicimos una simplificación que multiplicamos por 3/4 para no distribuir hacia E. Entonces, en esta distribución o en esta simplificación, el momento máximo será calculado como QL cuadrado sobre 8. Ese momento máximo estará actuando justamente en D, ¿sí? Nuevamente, la invitación es que vean el video método de Cross, análisis de vigas, simplificación. Entonces, en este caso, el momento nos dará este valor y el momento en el extremo E será 0. ¿Sí? Ya sabemos que de por sí es 0, una condición del problema. Por otro lado, tenemos una carga puntual aplicada en el centro entre A y C y tenemos aquí la expresión para el cálculo de esa carga o de esos momentos, que los calcularemos tomando en cuenta los sentidos horarios y antihorarios respectivamente o los signos correspondientes a cada momento, ¿okay? De igual forma, en la barra BD no hay ningún tipo de momento, por lo tanto los momentos en los extremos son 0, ¿ok? Bien, dicho esto, nuestro paso siguiente consiste, conocidos los momentos de empotramiento, consiste en calcular el desequilibrio en cada junta. ¿Cómo hacemos el desequilibrio de cada junta? Bueno, haciendo sumatoria de momentos en cada junta. Por ejemplo, si hacemos sumatoria de momentos en la junta A, el momento de desequilibrio es 300. O sea, eso es lo que está desequilibrando. Si hacemos sumatoria de momentos en C, sería 13.500 menos 300, da 13.200. En el caso de D, será menos 13.500 más 20.250 más 0, da 6.750. Ese es el desequilibrio que nosotros tenemos. Fíjense que tanto en B como en E, el desequilibrio es 0. No hay nada que desequilibrar, no hay nada que calcular. Paso siguiente, equilibramos cada junta. ¿Cómo equilibramos la junta? Bueno, multiplicando por menos el momento de desequilibrio. Es decir, que en este caso era 13.200 el desequilibrio, multiplicamos por menos me da 13.200. En este caso era 300 el desequilibrio, aquí hay un pequeño error, el momento de equilibrio es menos 300. ¿Qué pasa? Seguidamente, aquí hay un error, esto es un signo menos, ténganlo allí en cuenta, pero eso no nos va a afectar en los cálculos. Seguidamente, en este que tenemos aquí, el desequilibrio es 6.750, el equilibrio será con signo negativo, aquí el desequilibrio es 0, por lo tanto el equilibrio es 0. ¿Okay? Una vez hecho esto, aplicamos el factor de distribución en la junta que los teníamos previamente calculados, multiplicando cada factor de distribución por el momento de equilibrio, ¿sí? Que lo denotamos en este cuadro verde, tendremos entonces el momento correspondiente o el valor correspondiente de momento que nosotros tendríamos que distribuir. Entonces tomamos este equilibrio, que está en el cuadro rojo, lo multiplicamos por el factor de distribución y nos dan estos términos, ¿sí? La idea es que ustedes verifiquen esos términos. Fíjense que lo del signo menos acá no tenía ningún inconveniente, puesto que esto es un empotramiento y el factor de distribución es 0. Entonces esto no distribuye nada, ¿ok? Es decir, que yo en el empotramiento puedo evitarme este paso, igual que en este empotramiento en B. Fíjense que la distribución es 0. En el caso de D, tenemos que tener en cuenta que este momento de equilibrio, 6.750 negativo, lo tenemos que multiplicar por los factores correspondientes a DD a C, DD a E, DD a B. Y obtenemos cada uno de los valores que tenemos aquí en los recuadros verdes, ¿ok? Esto, por supuesto, imagínense, estamos haciendo una primera iteración y ya se ve un poco confuso lo que tiene que ver con el orden de la información. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Imagínense si tuviésemos más barras. Vamos a tratar de, en el paso número 6, ¿verdad? Vamos a, una vez calculados los momentos, vamos a limpiar un poco nuestro ejercicio
y vamos a aplicar como paso 6 el factor de distribución de la junta. ¿Cuál es el factor de distribución? Bueno, multiplicamos cada uno de estos momentos obtenidos en cada una de las juntas por un medio, ¿sí? Y al aplicar esos factores de transporte, ¿verdad? Y con los factores de transporte, ¿verdad? Distribuimos cada momento hacia cada junta. Entonces, importante acá es que del punto C o del nodo C distribuirá de C hacia A, de C hacia D, y del nodo D distribuirá de D hacia C, de D hacia E, no distribuye porque tenemos una articulación, ya hicimos una simplificación al respecto, y de D hacia B, ¿sí? Es decir, tendríamos cuatro momentos que transportar, ¿okay? Dándonos como resultado los valores que tenemos aquí. Acuérdense que el factor de transporte lo demostramos un medio y aplicamos directamente. Una vez hecho esto, repetimos desde el paso 4 este ciclo iterativo hasta que los momentos de equilibrio y desequilibrio sean 0. Fíjense que aquí este momento con estos dos cuadros verdes está en equilibrio la junta, pero cuando llega este momento aquí que tenemos de menos 1080 se vuelve a desequilibrar. Entonces tenemos que volver a repetir el proceso iterativo, en este caso desde el ciclo, desde el paso 4, ¿okay? Para hacer esto un poco más sencillo, vamos a hacer una organización de este proceso en una tabla, ¿sí? Que es perfectamente adecuable a Excel. Entonces vamos a tener que organizar la información de la manera siguiente. Entonces tenemos el ejemplo que estamos haciendo. Las juntas, tenemos junta A, C, D, E y B, ¿verdad? Son 5 juntas que tenemos. Y vamos a definir cada uno de los miembros. Fíjense que está convenientemente ordenada. Tenemos en el nodo A la barra AC. Luego, justo al lado tenemos el nodo C. Y así como tenemos AC, aquí tendremos CA. Luego tendríamos CD. Fíjense que convenientemente tendremos de D a C. Luego por acá tenemos DB. Aquí sí tenemos que tener un pequeño cuidado, porque fíjense que no podemos poner dos nodos al lado, podemos poner uno solo, ¿no? Entonces el nodo B, fíjense que está colocado al final, y justamente la tercera barra que confluye en D, DE, la colocamos justo al lado del nodo ED, ¿okay? O sea, es importante esta organización para nuestra información, ¿okay? Dicho esto, calculamos las rigideces de los elementos, que ya las tenemos estimadas, ¿verdad? Los factores de distribución de cada una de las juntas, fíjense que esta es la junta C, están calculadas. La junta A, la junta D tiene 3 valores, la junta E tiene un valor, la junta B tiene un valor, ¿ok? Esta es la forma de organizar la información. Luego tenemos los momentos de empotramiento con sus respectivos signos, ¿está bien? Y el primer paso que hacemos después, o el paso que hacemos inmediatamente después del cálculo de momentos de empotramiento, es simple y llanamente realizar el equilibrio, ¿sí? Acuérdense, calculamos el momento de desequilibrio, que sumamos lo que llega a la junta, menos 300 más 13.500, da 13.500 positivo, quiere decir que ese es el desequilibrio. Equilibramos multiplicándolo por menos el signo, ¿sí? Como lo denotamos aquí. De la misma forma, sumando 13.500 negativo más 20.250, tendremos menos 6.750. Es decir, que cambiamos el signo para que generemos el equilibrio. Entonces, al generar el equilibrio, inmediatamente después, lo que hacemos es multiplicamos los valores obtenidos por los factores de distribución, como los tienen acá abajo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de distribución? Bueno, aquí 0.52, aquí es 0.48, aquí es 0.35, aquí es 0.38 y aquí 0.27, ¿okay? Inmediatamente después se pueden apoyar en la repetición de la imagen anterior. Transmitimos. ¿De dónde? Transmitimos de C a A, del nodo C hacia A, la mitad de este momento. Transmitimos del nodo D, DC, transmitimos la mitad de este momento. Vamos a transmitir del nodo C hacia la barra D o hacia el nodo D la mitad de este momento, como lo tenemos aquí indicado. Luego vamos a transmitir, fíjense, importante este paso, del nodo D hacia la barra B, ¿sí? Todo este camino. ¿Por qué? Porque el B está aquí, ¿ok? Transmitimos justamente también la mitad. Luego de D hacia E
Bueno, ahí no tenemos que transmitir nada. ¿Por qué no transmitimos nada? Bueno, porque recuerden que NE está articulado. Al estar articulado y al hacer la simplificación que hemos hecho, no transmitimos absolutamente nada para allá, ¿ok? Ya hemos simplificado el proceso de cálculo allí. Una vez realizado y elaborado esto, volvemos a repetir nuestro equilibrio. Calculamos esto que está llegando aquí, hacemos sumatoria de momentos en cada nodo, ¿sí? En este nodo, fíjense que sería este valor, ¿sí?, más 0, nos daría un momento de desequilibrio negativo. Le cambiamos el signo y nos da el equilibrio. De la misma forma que aquí este valor que está aquí, sumamos 0 más 0, da el momento de desequilibrio. Le cambiamos el signo a esa suma y nos da el equilibrio, ¿okay? Multiplicamos nuevamente cada momento de equilibrio en cada junta por los factores de distribución que tenemos aquí correspondientes a la rigidez, y obtenemos los valores de cada uno de ellos. Seguidamente aplicamos nuevamente el transporte o el factor de transporte, que es 0,5, de la misma forma que lo hicimos en el primer equilibrio, ¿sí? O sea, vean que otra vez volvemos a repetir lo mismo, ¿sí?, teniendo especial cuidado con que este valor lo tenemos que repetir hacia B, ¿okay? Dicho esto, este sería el proceso a seguir de una forma un poquito ordenada, diferente, quizás no es tan gráfica, por eso hice la acotación previa. Mucho más sencillo organizar la información de esta forma, ¿ok? Entonces, seguidamente lo que podemos hacer es transmitir momentos y hacer equilibrios hasta que la transmisión sea 0, ¿ok? Entonces, dicho esto, podemos resumir y determinar los momentos. O sea, fíjense que este que está aquí es el proceso iterativo. Vean que yo en este caso hice hasta 8 equilibrios, ¿sí? Ya inclusive en el séptimo paso lo pudimos haber detenido, porque ya los momentos eran muy bajos, ¿no? Esto se hizo con Excel. De hecho, se hizo con Excel para facilitar el procedimiento, y lo que hicimos fue repetir el procedimiento establecido, ¿okay? Obtenemos entonces los momentos finales, ¿sí?, de esa distribución de Cross en cada una de las juntas. Fíjense que haber hecho estos 8 pasos, bueno, a lo mejor a mano son un poquito tediosos, pero ya quizás ayudados con un Excel, por ejemplo, una tabla, es muy sencillo, ¿okay? Una vez realizado esto, debemos recordar que nuestra convención de signos positivo es sentido antihorario, ¿okay? ¿Para qué? Para que regresemos los signos originales al momento, en el despiece, ¿sí? Ese momento nos lo traemos entonces acá y hacemos el despiece de las barras, y nos restaría solo determinar las fuerzas internas, ¿sí? Eso se los vamos a dejar un poco de tarea. Ustedes, la idea de esto es que desarrollen todo este procedimiento, ¿sí? Comparen los numeritos, verifiquen, comparen las cuentas, y una vez que realicen esto, tengan los momentos obtenidos finales, bueno, determinen las fuerzas internas. Ya quedará como un ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, sencillo. Con los momentos finales, fíjense, aquí el momento 2943,15 es negativo. Quiere decir que el sentido que yo asumí inicialmente, o el sentido real del momento, es sentido horario, ¿ok? Acuérdense que sentido positivo es sentido antihorario, entonces horario será negativo, ¿okay? Entonces esa metodología la aplicamos en cada una de las juntas, ¿sí? No voy a desarrollar mucho esto porque ya será digamos un ejercicio de cálculo. Solo voy a dedicarme con los signos, que sí es importante. Fíjense, en C el momento vale menos 6.786,3. ¿Qué sentido tiene este momento? Sentido horario, es decir, que este momento, como estoy dibujándolo, es negativo, ¿sí? Luego, acuérdense que este momento es exactamente igual, solo que cambia de sentido. De hecho, fíjense, aquí el momento es antihorario, correcto. Fíjense que aquí la tabla nos dice que el sentido es positivo al lado derecho del nodo, ¿okay? Luego tenemos el momento 17.846 negativo, quiere decir que es sentido horario.
Luego tenemos este momento de 1413,81, que es negativo, es decir, sentido horario. Yo estoy asumiendo de B hacia D el sentido de análisis, igual que de A hacia C. El sentido de análisis quiere decir que yo acá, mi origen de coordenadas, vamos a dibujarlo acá, de ese sistema es desde A hacia C, ¿ok? O sea, yo estoy suponiendo como si esta carga de 400 estuviese así, ¿okay? Viéndola de esta forma. Digamos, es una forma más sencilla de poder visualizarlo, ¿okay? Entonces, de D a B también supongo que efectivamente que esto es de esta manera. Entonces, tengo los momentos y con los momentos generados, tenemos la posibilidad simplemente de con los momentos generados tenemos la posibilidad entonces de hacer los diferentes equilibrios, ¿okay? Entonces tenemos los momentos en las diferentes juntas. Fíjense que es importante revisar lo siguiente: elaborar el equilibrio en la junta D. Si yo sumo este momento más este momento más este momento, ¿sí?, que sería sumar aquí en esta tabla estos tres valores, si esto no me llega a dar 0, significa que yo acabo de realizar el cross mal o algún error estoy cometiendo. O sea, estos tres términos me tienen que dar a mí efectivamente 0. Es decir, por eso les coloco aquí, recuerde elaborar el equilibrio de junta en D. O sea, yo coloco todas las fuerzas que actúan, ¿sí?, y verifico que el momento, tanto el momento como los cortantes como las cargas axiales, sean 0. ¿Okay? Les va a quedar, como les dije, de tarea. Aquí solo estoy representando los momentos, porque esa era digamos, la premisa del problema. ¿Okay? Una vez realizado esto, entonces tendremos los momentos finales. Podremos dibujar los diagramas de momento de cada una de las barras para posteriormente elaborar el diseño. Muchísimas gracias por su atención. Habló para ustedes el profesor Johnny Aponte. Dejen su comentario o simplemente, bueno, su comentario de que les gusta el video. No se pierdan el próximo video, que es el ejemplo número 2 de marcos sin desplazamiento lateral. Hasta la próxima.